Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de estática. En el día de hoy resolveremos el siguiente ejercicio. Nos piden determinar el centro de gravedad sobre el plato y además de esto el valor de las tensiones de las cuerdas que se encuentran soportando el plato. Vamos a concentrarnos primero en hallar el centro de gravedad y para eso hay que hallar las coordenadas del centro, ya que en este punto se encuentra ubicado el peso del plato. Muy bien, entonces para hallar el peso multiplicamos el valor que nos brinda en el ejercicio, que es el peso específico, por el volumen, utilizando o teniendo en cuenta lo que sería el espesor del plato. Finalmente vamos a tener como esta primera fórmula: área superficial por el espesor del plato es igual a volumen. Entonces procederemos a hacer los siguientes cálculos matemáticos. Para el primer paso vamos a hallar el área y el centroide. Entonces hacemos un plano de la siguiente forma, aquí Y, normalmente y trazamos una curva que sería la del plato. Aquí es el punto A, este es el punto B y este es el punto C, nuestro punto C. Entonces hacemos una diferencial de área, una diferencial vertical de una altura Y y de un espesor de X. Como por lo general ustedes pueden ver en el ejercicio que nos brindan estos datos, que es la distancia, la medida que hay aquí, que son 25 centímetros. Esos 25 centímetros primero los vamos a trabajar en centímetros y ya después los vamos a trabajar en metros. Nos pasamos a metros. 25 centímetros. Sin olvidar que aquí nos dan una fórmula que es y a la 1 medio más x a la 1 medio igual a 5. Este es el centroide, se encuentra localizado a y medio o x. Esto es por ser un rectángulo, hay que tener eso en cuenta. Entonces vamos a tener x media y entonces x media va a ser igual a la integral de x por diferencial de área sobre la integral del diferencial de área. Esto vamos a tener que hallarlo. Y y media es igual a la integral de media por diferencial de área sobre integral del diferencial de área. Ahora tenemos que x media es igual a x y media es igual a y media. Recuerden que esto es por ser un rectángulo. Ahora, conocemos que el área de un rectángulo es base por altura y tenemos que el rectángulo tiene como base el espesor de x. Entonces tenemos diferencial de área es igual a y, la altura. Aplicamos la propiedad de que el orden de los factores no altera el producto. Entonces y por dx eso es igual al área del rectángulo. Ahora, tenemos esta operación, esta ecuación, que la vamos a despejar para hallar y y reemplazarla en la fórmula de diferencial de área. Borramos esto por aquí y tendremos que y a la 1 medio es igual a 5 menos x a la 1 medio. Como está la 1 medio, ¿cómo podemos cancelarle ese 1 medio? Elevamos todo al cuadrado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y a la 1 medio es igual a 5, esto es cuadrado,
menos x a la 1 medio al cuadrado. Entonces se cancela el cuadrado por 1 medio y vamos a tener que y es igual a 5 menos x a la 1 medio al cuadrado. Y esa va a ser nuestra ecuación de y que vamos a reemplazar en el diferencial de área. Ahora procederemos a reemplazar y en el diferencial de área. Y vamos a tener que el diferencial de área es igual a 5 menos x a la 1 medio al cuadrado por dx. Vamos primero a resolver este binomio elevado al cuadrado y lo vamos a resolver de la siguiente forma. 5 menos x a la 1 medio al cuadrado es igual al primero elevado al cuadrado, 5 al cuadrado, menos signo negativo, doble por el primero, del primero por el segundo, que es x, ¿no? X a la 1 medio, más el segundo elevado al cuadrado. Vamos a tener finalmente que es igual a 25 menos 10x a la 1 medio más x a la 1 medio elevado al cuadrado, eso es igual a x. Porque se cancela el 2 por el 2 y queda igual a x a la 1, entonces se pone x. Ahora ya resolvimos bien el binomio. Vamos a meterlo ahora en la integral por el diferencial de x. Vamos a tener una integral evaluada en el punto de 25 centímetros y 0, 25, tenemos el binomio, menos 10x a la 1 medio, más x por diferencial de x. Ahora, procedemos a resolver esta integral. Integral de 25, eso será igual a 25x. 25x menos 10 por x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 y x a la 2 sobre 2. Por cada 2, x a la 1 más 1 es igual a 2 sobre 2, 1 más 1 igual a 2. Sobre x, entonces vamos a tener que 25x menos 10 por x a la 1 medio más 1 es igual a x a la 3 medios sobre 3 medios más x a la 2 sobre 2. Ahora esto lo vamos a evaluar en 25 y 0. Es decir, reemplazamos 25, x la reemplazamos por 25. Continuamos acá arriba y 25x para seguir resolviendo esto, para dejarlo más pequeño, en términos más pequeños, para poder trabajarlo, menos 3 medios para multiplicarlo por 10, eso serían 2 tercios por 10, entonces es igual a 20 tercios por x a la 3 medio más x al cuadrado sobre 2. Procedemos ahora a reemplazar x, que es igual a 25, menos 20 tercios por 25 a la 3 medios más 25 al cuadrado sobre 2. Hacemos estos cálculos. 25 por 25 es igual a 625
25 menos, elevamos 25 a la 3 medios, elevado a la 3 medios, eso es igual a 125 por 20 dividido en 3, y eso nos da 833.3. Vamos a trabajarlo con un solo decimal. ¿Cuánto fue que me dio? 833.3. 833.3 más, hacemos la siguiente operación, 25 al cuadrado es igual a 625 dividido en 2, 312.5. 312.5. Ahora hacemos esta suma. 312.5 más 625 menos 833.3. Eso da un total de 104.2. 104.2. Y esto lo que podemos hallar, lo que hallamos aquí es en centímetros cuadrados, porque es el área. Ahí tenemos el primer valor, lo que estamos hallando, y es el área. Ahora haremos integral de x medida por diferencial de área. Conocemos que el diferencial de área ya lo tenemos, entonces eso será igual a integral x medida es igual a x por el diferencial de área, que equivale a 5 menos x a la 1 medio, o mejor, coloquémoslo ya resuelto, ese binomio, que es igual a 25 menos 10x a la 1 medio más x por dx. Eso es lo que es igual el diferencial de área. Entonces procedemos a multiplicar la x por cada uno de estos términos y vamos a tener integral elevado al 25 sobre 0. X por 25 es igual a 25x menos x por 10x a la 1 medio es igual a 10x a la 3 medios más x al cuadrado por dx. Ahora vamos a resolver esta integral. Tenemos que integral de 25 es igual a 25 por x al cuadrado sobre 2 menos 10 por x a la 3 medios más 1, eso es igual a x a la 5 medios sobre 5 medios más x a la 3 sobre 3. ¿Por qué? Porque x al cuadrado más 1 es x al cubo sobre 3. Y muy bien, todo esto va a estar evaluado en 25 y 0. Entonces procedemos aquí para hacerlo más corto, para irlo disminuyendo, que sea más fácil de manejar. 25x al cuadrado sobre 2 menos 5 medios por 10, eso quedaría siendo 20 quintos. ¿Por qué? Porque se invierte al pasar a multiplicar y quedaría multiplicando el 2 sobre 5. 2 por 10, 20 sobre 5 por x a la 5 medios más x al cubo sobre 3. Ahora reemplazamos 25 en cada una. Entonces tenemos 25 por 25 al cuadrado sobre 2 menos 20 quintos por 25 a las 5 medios más 25 al cubo sobre 3. Vamos a tener que
25 al cuadrado es 625. 625 dividido en 2 es igual a 312.5 por 25 es igual a 7812.5. Tenemos el primer valor que es de 7812.5 menos 25 a la 5 medios, que es igual a 25 a la 2.5 elevado a la 2.5 es igual a 312.5 por 20 quintos, que es igual a 10. 20 quintos da un total de 12.500, sería el segundo valor. 12.500 más 25 elevado al cubo es igual a 15.625 dividido en 3, da un resultado de 5.208.3. 5.208.3. Hacemos esta suma y le restamos los 12.500. Entonces, 7.812.5 más 5.208.3 igual menos 12.500. Un total de 520.8. Y esto va a ser en centímetros cúbicos. Ahora procederemos a hallar la ubicación en X. Y para hallar la ubicación en X, necesitamos tener la integral de X por diferencial de área sobre la integral de diferencial de área. Estos dos valores ya los tenemos. El primero es este, y este segundo fue el primero que calculamos, que dio 104.2. Procedemos a hacerlo y tenemos esta división de 520.8 centímetros cúbicos sobre 104.2 centímetros cuadrados. Entonces, la posición en X va a ser igual a aproximadamente 5, es decir, da 4.99, pero si lo aproximamos vamos a trabajarlo con un número entero, entonces será 5. Y aquí terminamos nosotros de hallar la posición en X, esto en centímetros. Ahora, una vez hallado la ubicación en X, vamos a hallar la ubicación en Y media. Para eso vamos a tener que hallar la integral de Y media por diferencial de área. Y tenemos que Y media, eso es igual, bueno, Y media, aquí lo escribo nuevamente, Y media es igual a Y sobre 2. Y como conocemos que el diferencial de área es igual a Y por dx, vamos a proceder a hacer esta multiplicación, que tendríamos integral de Y sobre 2 por Y por dx. Vamos a seguir resolviendo esto y tenemos que finalmente vamos a tener Y al cuadrado, Y por Y al cuadrado sobre 2 por dx. Ahora, vamos a seguir desglosando esto y tenemos que Y, ya sabemos cuánto equivale a Y. Entonces tendríamos integral, un medio, pasamos este 2 afuera de la integral, quedaría un medio por Y, que equivale a 5 menos X a la 1 medio. Y como Y equivale a 5 menos X a la 1 medio al cuadrado y se eleva otra vez al cuadrado, entonces quedaría la cuarta potencia por dx. Y tendríamos entonces un binomio elevado a la cuarta potencia.
Vamos a resolver primero el binomio. ¿Cómo se hace para resolverlo? Tenemos la fórmula del binomio elevado a un binomio a la cuarta potencia. Para resolverlo quedaría a la 4. Sería el primer término a la cuarta potencia más 4 veces el primero elevado al cubo por el segundo más 6 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo elevado al cuadrado más 4 veces el primero por el segundo elevado al cubo más el segundo elevado a la cuarta potencia. Y así es como vamos a solucionar este binomio. Ahora procedemos a reemplazar cada uno de los términos en la ecuación. Vamos a escribir por aquí binomio. El primero elevado a la 4, 5 elevado a la 4. Y como pueden ver aquí hay un signo negativo, entonces los signos van a ir alternándose. Vamos primero con negativo, menos 4 veces el primero elevado al cubo por el segundo, x a la 1 medio, normal, más, ahora sí viene el positivo, van alternándose negativo y positivo, más 6 por 5 al cuadrado por x a la 1 medio al cuadrado más 4 por el primero por el segundo elevado al cubo, x a la 1 medio elevado al cubo, y finalmente aquí va un menos, más, menos y más, y b, que sería x a la 1 medio elevado a la 4. Continuamos resolviendo esta operación aquí arriba y vamos a ir reemplazando ya en la calculadora los valores. 5 elevado a la cuarta potencia, eso es igual a 625, menos 5 elevado a la 3, eso es igual a 125, 5 elevado a la 3, 125 por 4, eso será igual a 500, entonces tenemos 500 por x a la 1 medio, más 5 elevado al cuadrado, 25, 25 por 6, eso es igual a 150, y x a la 1 medio elevado al cuadrado, eso es igual a x. ¿Por qué? Porque 2 por 1, 2 sobre 2, eso es igual a 1, entonces quedaría solamente x. En 150 más 150 x menos 4 por 5, 20, x a la 1 medio elevado a la 3, eso es igual a x a la 3 medios, x a la 3 medios, más x a la 1 medio elevado a la 4, eso es igual a x a la 4 medios, entonces x a la 4 medios es igual a x al cuadrado. Y aquí ya tenemos nuestro binomio elevado al cuadrado resuelto, que lo vamos a reemplazar ahora en la integral. Entonces tenemos un medio integral del binomio ya resuelto, 625 menos 500 x a la 1 medio más 150x menos 20x 3 medios más x al cuadrado. Todo esto por dx. Muy bien, ahora vamos a resolver la integral. No tengamos en cuenta todavía el 1 medio, solo vamos a integrar ya después. Integramos evaluada en 25 y 0. Integral de 625 es integral 625x menos integral de 500x a la 1 medio, eso es igual a 500 por x a la 3 medios, ¿sí? 1 medio más 1 es igual a 3 medios sobre 3 medios más 150 x
al cuadrado, 1 más 1, 2, sobre 2, menos 20x a la 5 medios, 5 medios más 1, 3 medios más 1, esto es igual a 5 medios, y x al cubo sobre 3. Ahora vamos a tener que evaluar esto en 25. Reemplazamos 25 en x para que nos vaya dando el valor. Vamos a reemplazarlo. 625 por 25 menos 500 por 25 elevado a la 3 medios sobre 3 medios más 150 por 25 elevado al cuadrado sobre 2 menos 20 por 25 a las 5 medios sobre 5 medios más 25 al cubo sobre 3. Vamos a ir calculando de una vez. 625 por 25 es igual a 15.625. Primer valor, 15.625 menos. Aquí hacemos esto, tenemos 3 medios y lo pasamos a multiplicar acá, entonces serían 500 por 2 tercios. Pero primero vamos a resolver el 25 elevado a la 3 medios, que es 125 por 125 ya tenemos, y 500 por 2 tercios, 500 por 2, 333.33, vamos a trabajarlo con un solo decimal, 333.3 por 125, eso da igual a 41.662.5 menos 41.662.5 más 25 al cuadrado, que es igual a 125, 5 al cuadrado, sí, 625, perdón, por 150 dividido en 2. Eso da igual a 46.875. 46.875. 46.875 menos 25 a las 5 medios, que es igual a tener a 25 elevado a la 2.5. 25 elevado a la 2.5 es igual a 3.125. Y 5 medios, para multiplicarlo por 20 serían 2 quintos. 20 por 2 quintos, es decir, 40 sobre 5. Entonces, 3.125, que es lo que nos da este valor, por 40 dividido en 5. 40 quintos. Eso es igual a 25.000. 25.000. Más 25 al cubo, que es 15.625 dividido en 3. Y eso da 5.208.3. 5.208.3. Ahora procedemos a hacer esta suma. Una vez. Aquí entonces vamos a sumar primero los positivos. 15.625 más 46.875 más 5.208.3, 67.708.3 menos 41.662.5, 26.045 menos 25.000. Da un total de 1.045.8.
esto es lo que nos da ese resultado. 1045.8. Y aquí tenemos el resultado de integrar esta función. Ahora tenemos que multiplicarlo por un medio. Entonces, voy a dar por aquí arriba. Entonces, un medio por 1045.8. Eso va a ser igual a 522.9. 522.9. Esto será en valores de centímetros cúbicos. Y ahora tenemos que esto es la integral de y media por diferencial de área. Y también tenemos el valor de integral por diferencial de área, que es 104.2. Procedemos a reemplazar para hacer esta división. 522.9 centímetros cúbicos sobre 104.2 centímetros cuadrados, que es lo que vale el área. Ahora 522.9 dividido en 104.2, y eso da aproximadamente 5, vamos a dejarlo 5 centímetros. Igual, eso sería la posición en Y, posición u ubicación, en Y, igual a 5 centímetros. Entonces tenemos que finalmente el plato tiene un área, el área del plato es igual a 104.2 centímetros cuadrados, y la posición en X media es igual a 5 centímetros, y en Y media también es igual a 5 centímetros. Ahora, teniendo en cuenta ya estos valores, vamos a proceder a hallar el peso del plato, que es igual al peso específico, que ya nos dieron el valor del peso específico, es 90.000 newton sobre metro cúbico por volumen. El volumen lo hallamos de la siguiente forma. El volumen se halla el área, multiplicamos el área por el espesor del plato. El espesor del plato lo vamos a representar con la T. Entonces, volumen, y vamos a reemplazar entonces esto aquí. El peso del plato va a ser igual al peso específico por área por el espesor. Ahora vamos a reemplazar todos estos valores para calcular el peso del plato, que nos debe dar el newton. Vamos a reemplazar para ya calcular el peso del plato. 90.000 newton sobre metro cúbico, que es lo que equivale al peso específico, por el área, que ya la hallamos, 104.2 centímetros cuadrados. Están en centímetros cuadrados y tenemos que pasarlo a metros cuadrados. ¿Por qué? Porque las unidades nos deben dar en metros. Como estamos trabajando con metros, entonces esto ya lo vamos a pasar de la siguiente forma. El espesor del plato, que también es un dato que nos da en el ejercicio, que son 10 centímetros. Y ahora sí vamos a hacer para poder pasarlos de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces vamos a tener que un metro equivale a 100 centímetros. Aquí para ir cancelando centímetros con centímetros y nos queden en metros. Y eso también multiplicado, un metro cuadrado equivale a 100 al cuadrado centímetros cuadrados. Se cancelan los centímetros al cuadrado y vamos a
meter en la calculadora estos valores. Entonces, tenemos 90.000 por 104.2 por 10. Ahora eso dividido en 100 por 100 al cuadrado. Eso da igual a 93.78 newton. Ese es el peso del plato. Y así terminamos con el peso del plato, que ya es otro valor que vamos a tener que utilizar para más adelante. Ahora, para la segunda parte vamos a tener que hallar las tensiones. Vamos a colocarlo aquí. Tensiones. Ya hallamos lo que eran en el primer paso el área del centroide y además de eso el peso. Entonces aquí vamos a tomar como referencia el punto B y vamos a hacer lo que serían los momentos, ejercer los momentos sobre el punto B. Entonces se hacen tres determinantes con los tres vectores que salen de la siguiente forma. Punto B, el punto A, un vector, del punto B al punto C, hay otro vector y otro vector hacia el centro, que sería el peso, vector y este vector. Entonces, como podemos ver, las coordenadas de las componentes de cada uno de los puntos van a ser los siguientes. TA, las tensiones se encuentran paralelas al eje Z. Entonces, en TA, las componentes de TA van a ser 0 en Y, 0 en X, 0 en Y y TA en Z. Al igual que para B y el punto C. Ninguno de ellos tiene coordenadas en los ejes Y ni X. TB, 0, 0, TB, TC igual a 0, 0, TC. Y adicionalmente, las coordenadas del plato, las coordenadas del peso del plato, que ya la llamo 0, 0, que está sobre el eje Z, entonces, como va en dirección contraria al eje Z positivo, es negativo, menos 93.78 newton. Ahora, estas son las componentes de fuerza, de las tensiones. Entonces ahora lo que vamos a hacer allá son los momentos. Ya podemos inferir que TB no hace momento. Entonces vamos a hallar lo que sería momento en TA, teniendo en cuenta que este es el vector R1, este es nuestro vector R2 y este es nuestro vector R3. Entonces el momento en TA será dado por R3 por TA. Y tenemos que R3 es igual a A menos B, cabeza menos cola, A menos B de este vector. Entonces, como B, las coordenadas todas están en 0 porque es el punto de partida, eso es igual a 0. Y vamos a tener que R3 es igual a las coordenadas de A, que son 25. Vamos a trabajarlo ya en metros, 0.25 metros, en X, 0 en Y y 0 en Z. Como pueden ver aquí, estos son 25 centímetros. Y entonces, momento en TA va a ser igual al determinante de R3, que es A, por TA. Entonces, ese determinante lo hallaremos de la siguiente forma. Entonces, vamos a tener que momento, ese determinante, I, J, K,
Entonces, y JK, y vamos a tener las coordenadas de R3, serían 0.25 en X, 0, 0 en Y y Z, y por TA, que tenemos las otras componentes, que sería 0, 0, TA. Aquí aplicamos un truquito para ahorrarnos muchas más operaciones y escogemos de las filas, los componentes, las que tengan dos ceros. Entonces vamos a eliminar esa fila, la columna, entonces vamos a optar por 0.25 y 0. Entonces eliminamos esta columna, esta fila, y vamos a tener el determinante de la siguiente forma: menos 1 elevado a la, como estamos, elegimos la columna 1, fila 2, eso va a ser 1, más 2, por 0.25 multiplicado por el J, K, 0 y TA. Entonces, esto va a quedar de la siguiente forma. Vamos a continuarlo por aquí. Menos 1 elevado al cubo, eso va a seguir siendo menos 1 por 0.25, será menos 0.25. J por TA, eso va a ser por TA en J, menos K por 0, eso va a ser igual a 0. Finalmente vamos a tener menos 0.25 por TA en J, o sea, en X. Ya tenemos entonces así las primeras coordenadas de los momentos, y este sería de TA, menos 0.25, perdón, en Y, 0, como está en J, menos 0.25, que sería en Y, y 0. Ahora vamos a hallar el momento en TC. Momento en TC, o sea, R2, que eso es igual a R2 por R2, que sería multiplicado por TC, por las componentes de la tensión en C. Entonces, R2 va a ser igual a la cabeza menos cola, o sea, C menos B, las coordenadas que hay en C, que serían 0.25. Entonces vamos a tener R2, vamos a escribirlo por aquí, R2 igual a C menos B, R2 igual a 0.25 en Y, 0.25, 0 en X y 0 en Z. 0, 0.25 y 0 por las coordenadas de TC, que son 0, 0, TC. Ahora hacemos el determinante. Entonces vamos a tener momento en TC es igual al determinante y J, K, tenemos 0 en X, 0.25 y 0 en Z, 0, 0 y TC. Bien, ahora podemos ver que este determinante aquí tiene dos ceros, entonces vamos a trabajar eliminando este del 0.25. Eliminamos esta columna y esta fila, entonces tendríamos que ese momento va a ser igual a menos 1 elevado a la, columna 2, fila 2 sería 2 más 2 por 0.25 por el determinante que nos quedaría de I
I K por 0 por TC. Entonces resolvemos este determinante de la siguiente forma: menos 1 elevado a la 4, esto es igual a 1 positivo, y nos va a dar 0.25 multiplicado por TC en I menos 0, K por 0 es igual a 0, se elimina. Entonces tendríamos finalmente que el momento en TC va a ser igual a 0.25 TC en I. Muy bien, ahora aquí lo colocamos por aquí arriba. 0.25 TC, 0 y 0. Ya tenemos el momento de TC. Ahora calcularemos el momento del peso, o sea, del vector R1. Y ahora el momento del plato, el momento del peso del plato, perdón, va a ser igual a R1 por las componentes de fuerza del plato, WP. Entonces vamos a tener que el momento del peso del plato, vamos a nombrar este punto como el punto D, donde se encuentra el centro del plato, y vamos a tener que D menos B, o sea, cabeza menos cola, es igual a R1. R1 es igual a D menos B. Como B no tiene coordenadas, o sea que es punto 0, se elimina 0, 0, 0 en los tres ejes, y nos va a quedar D. R1 es igual a D, que ya habíamos calculado esas componentes. ¿Se acuerdan? En X, posición, ubicación en X, 5 centímetros, es decir, 0.05 en X, 5 centímetros en Y, es decir, 0.05 metros en Y, y 0 metros en Z. Y así vamos a irlo reemplazando y lo multiplicamos por eso para hallar el determinante. Muy bien, entonces tenemos 0.05, 0 multiplicado por 0, 0 y menos 93.78 newton. Ahora calculamos este determinante. Momento del peso del plato. El determinante I, J y K. Entonces ubicamos 0.05, 0.05 y 0. Ubicamos 0, 0 y menos 93.78. Ahora, vemos que este determinante tiene dos ceros, entonces vamos a trabajar con este. Eliminamos esta columna y esta fila. Entonces nos quedará que el determinante será menos 1 elevado a la columna, ¿qué? Columna 3 más la fila 3. Entonces 3 más 3 por el determinante por menos 93.78. Ahora por el determinante de que nos queda, si eliminamos esta columna y esta fila, nos va a quedar I y J por 0.5. Entonces, menos 1 elevado a la 6, eso es igual a 1, por menos 93.78, eso es igual a menos 93.78, por I por 0.05, y por 0.05 es igual a 0.05 en I menos 0.05 en J. Entonces, el primero nos dará negativo, que sería menos 93.78 por 0.05, menos 93.78 por 0.05, eso es igual a menos 4.68, aproximadamente menos 4.69 en I
más, más 4, menos por menos más 4.69 en J. Y aquí ya tenemos las coordenadas del momento del peso del plato, que serán en X y en Y en Z no hay. Entonces, menos 4.69 en Y, 4.69 en J y 0 en Z. Tenemos momento del peso del plato. Por último, ahora vamos a reemplazarla en las ecuaciones. Tenemos las ecuaciones de equilibrio. Vamos a escribirlas. Ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. No hay fuerzas en X, entonces eso vamos a tener. ¿Ven? No tenemos fuerzas en X, entonces eso no habrán sumatoria de fuerzas en X, ni tampoco en Y. Pero sí tenemos sumatoria de fuerzas en Z. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Y la sumatoria de los momentos. Sumatoria de momentos en X igual a 0. Sumatoria de momentos en Y igual a 0. Y sumatoria de momentos en Z igual a 0. Entonces, tenemos que estas cuatro sumatorias sí las tenemos. Entonces vamos ya a reemplazar para hacer la sumatoria. Vamos a primero hacer la sumatoria de las fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Tenemos la sumatoria de fuerzas que será TA más TB más TC menos 93.78 igual a 0. Entonces, ya tenemos esta primera ecuación. Ahora vamos a hacer la de la sumatoria de los momentos en X igual a 0. Sumatoria de momentos en X igual a 0. Sumamos todas las coordenadas que están en X y las igualamos a 0 para ir despejando y hallar los valores de TA, TB y TC. Entonces, en X encontramos las coordenadas de momento en TC 0.25, TC menos otra coordenada 4.69 igual a 0, no encontramos otra coordenada en X. Entonces, podemos despejar aquí TC para irlo reemplazando. Vamos a tener que 0.25 TC es igual a 4.69, lo pasamos del otro lado del igual, que era positivo. TC, despejamos aquí TC, 4.69 sobre 0.25 TC es igual a, hacemos esta división, 4.69 dividido en 0.25 es igual a 18.76. Tenemos ya el primer valor, 18.76, está en Newton, obviamente. Ahora, tenemos el primero, vamos a escribirlo por aquí arriba para poder ir despejando las otras. Entonces, damos esto por aquí, 18.76 Newton. No sabemos cuánto vale la primera tensión, el valor de la primera tensión, que es TC, 18.76 Newton. Ahora, hacemos la sumatoria de los momentos en Y, igualamos a 0, y tenemos la sumatoria de momentos en Y menos 0.25 TA, otra en Y que sería más 4.69. No vemos otra en Y, así que entonces igualamos a 0. Entonces vamos a tener que, de la siguiente forma, menos 0.25 TA es igual a menos 4.69. Despejamos TA y nos va a quedar el mismo valor
que TC, 18.76 newton. ¿Por qué? Porque el menos 0.25 pasa a dividir, entonces negativos sobre negativos, queda positivo. Y nos queda 18.76 newton al igual que TC. TA vale 18.76 newton. Ahora, ya teniendo estos dos valores, podríamos reemplazar aquí en esta ecuación para despejar TV y así hallar lo que tendríamos que sería la última tensión que nos falta. Pero recuerden que nos hace falta hacer la sumatoria de momentos en Z. Entonces vamos a tener en la sumatoria momentos en Z y hacerlo por acá para que me dé más espacio. Sumatoria de momentos en Z igual a 0. Hacemos la sumatoria de todos los momentos que están en Z. Momentos, y solamente encontramos que el único que tiene momentos en Z es el peso. Menos 93.78 es igual a 0. Esto nos va a quedar así. Entonces ahora podemos despejar estas dos en esta primera ecuación para poder hallar TV, que sería el valor de la última tensión que nos están pidiendo. Entonces vamos a hacerlo. TA 18.76 más TV más 18.76 igual, pasamos este 93.78 negativo al otro lado para que quede positivo, 93.78. Sumamos los 18.76 darías 37.52. Entonces, TV más 37.52 es igual a 93.78. Ahora, pasamos del otro lado a restar con 93 y vamos a tener finalmente que TV es igual, la resta entre 93.78 menos 37.52, 93.78 menos 37.52 es igual a 56.26. 56.26. Y así ya calculamos el valor de PV, que sería la última tensión que nos piden. Ahora, si quieren confirmar que el valor de las tensiones se encuentra correctamente, estos valores los reemplazan aquí y le restan menos 93.78 y tienen que dar un valor o 0 o aproximadamente a 0, si es que quieren confirmar que el ejercicio quedó bien planteado.